antes de que el público la conociera como una de las reporteras más respetadas de El Gordo y la Flaca. Tanya Charry era una mujer formada por dos mundos: el calor familiar de Barranquilla y la dureza de una profesión donde la credibilidad se gana día a día. Su historia no comenzó con reflectores, alfombras rojas, ni entrevistas con grandes estrellas. Comenzó con una niña colombiana que creció observando, escuchando y entendiendo que detrás de cada rostro público siempre existe una historia humana. Tanya nació en Barranquilla, Colombia, una ciudad de música, carácter y memoria. En ese ambiente caribeño aprendió algo que después marcaría su estilo periodístico: mirar a las personas más allá de su fama. No buscaba únicamente titulares, buscaba gestos, silencios, contradicciones, emociones. Esa sensibilidad, con el paso de los años, se convertiría en una de sus mayores armas frente a las cámaras. La figura de su madre, Alicia, ocupa un lugar central en su vida. People en Español publicó en 2026 que Alicia fue una mujer viuda que sacó adelante a sus 4 hijos. Una madre entregada que marcó profundamente la forma en que Tanya entiende la familia, la lealtad y el sacrificio. La periodista ha hablado con emoción del Alzheimer que padece su mamá y de cómo esa enfermedad le enseñó paciencia, aceptación y amor incondicional. Esa raíz familiar explica mucho de la Tanya adulta. La reportera que aparece firme frente a una cámara también es una hija que carga una historia íntima de pérdidas, responsabilidades y fe. En su caso, la vida privada nunca estuvo totalmente separada de la profesional, porque cada golpe personal terminó dándole una mirada más compasiva hacia los demás. Sus primeros pasos en el periodismo no fueron fáciles. Tanya entró en una industria donde el periodismo de entretenimiento muchas veces es confundido con simple chisme. Ella misma ha defendido que cubrir espectáculos exige investigación, verificación y rigor. En una entrevista publicada por Debate, sostuvo que el mayor riesgo del periodismo de espectáculos es no ser tomado en serio y que por eso hay que verificar fuentes y cuidar la credibilidad. Ese pensamiento resume su carrera. Tanya comprendió que la noticia puede ser llamativa sin ser falsa, emocional sin ser irresponsable, intensa sin caer en el amarillismo. Esa línea fina, difícil de sostener en televisión, fue la que la llevó a destacarse. Con los años, la joven barranquillera se abrió paso en Univision y se consolidó como una voz reconocida del entretenimiento hispano. En lugar de construir su imagen desde el escándalo personal, la construyó desde la confianza. Los artistas aceptaban hablar con ella porque sabían que podía hacer preguntas directas sin destruir la dignidad del entrevistado. Ese fue su sello: cercanía, insistencia, humanidad y credibilidad. Pero detrás de esa carrera ascendente, había una mujer que también vivía sus propios anhelos. Mientras entrevistaba a famosos sobre bodas, rupturas, hijos, tragedias y reconciliaciones, Tanya guardaba un sueño profundamente personal: ser madre. No era un deseo improvisado, ni una idea de último momento. Era una aspiración que la acompañó durante años, incluso cuando la vida parecía cerrar esa puerta. Ese sueño se volvió más intenso con el paso del tiempo. La sociedad suele mirar la maternidad después de cierta edad con prejuicios, preguntas y comentarios crueles. Tanya, sin embargo, no permitió que esos tabúes definieran su destino. Su historia demuestra que una mujer puede construir una carrera sólida, enamorarse, rehacer su vida y convertirse en madre cuando su corazón y sus circunstancias se estén preparados. De su vida, no es solo el de una periodista colombiana que llegó a la televisión latina. Es el capítulo de una mujer formada por la familia, marcada por la enfermedad de su madre, endurecida por la profesión y sostenida por una fe íntima. Antes de decir «estoy embarazada», Tanya Charry ya había atravesado un camino largo, el de aprender a esperar sin rendirse. La carrera de Tanya Charry no puede explicarse solo por su presencia en televisión. Su verdadero valor está en la forma en que convirtió el periodismo de entretenimiento en un oficio de investigación, paciencia y contacto humano. En un medio donde muchas veces se premia el ruido, ella
Eligió la constancia. Univision la ha descrito como una de las periodistas de espectáculos más respetadas del mundo del entretenimiento hispano, destacando que a lo largo de su carrera ha entrevistado a importantes personalidades de la farándula y que su estilo le permitió ganarse la confianza de los famosos. Ese reconocimiento no llegó por casualidad. Tanya se movió durante años entre sets, aeropuertos, alfombras rojas, funerales, conferencias, exclusivas y entrevistas difíciles. Su trabajo consistía en estar donde la noticia ocurría, pero también en saber cuándo callar, cuándo insistir y cuándo mirar al entrevistado como ser humano antes que como personaje público. Uno de los momentos que marcaron su trayectoria fue su participación en coberturas de alto impacto dentro del mundo del espectáculo latino. Su nombre quedó asociado a entrevistas con figuras como Shakira, Marc Anthony, Juan Gabriel, Farruko, Antonio Banderas y otros artistas de gran peso mediático. En cada encuentro, Tanya buscaba algo más que una frase viral. Buscaba una confesión honesta, una emoción real, una historia que el público pudiera sentir. Su trabajo también fue reconocido en el terreno de los premios. En 2015, Tanya fue nominada en la categoría de talento sobresaliente en programación diurna en español en los Daytime Emmy, junto a figuras de El Gordo y La Flaca. Latin Times reportó esa nominación dentro de la lista oficial de los premios. Ese mismo año, Univision informó que El Gordo y La Flaca ganó 2 Emmy, aunque Tanya quedó cerca de llevarse el premio individual. Para una periodista latina, estar en esa lista significaba algo más que una nominación. Era una confirmación de que el entretenimiento en español también tenía peso, audiencia y exigencia profesional. Tanya representaba a una generación de comunicadores que luchó para que la farándula no fuera vista como información menor. Pero la gloria también tiene precio. El periodismo de espectáculos exige estar expuesta al juicio del público, a la presión de los artistas, a los errores mínimos y a la velocidad de las redes sociales. Una información mal confirmada puede destruir años de credibilidad. Tanya lo sabía. Por eso ha insistido en que el periodismo debe confirmar antes de publicar, incluso cuando la noticia parezca irresistible. En este punto aparece la paradoja de su vida pública. Tanya se dedicó durante años a contar la intimidad de otros, pero cuando su propia intimidad se volvió noticia, tuvo que aprender a narrarse a sí misma. Ya no era solo la reportera preguntando. Era la mujer siendo observada, comentada y juzgada. Cuando anunció su embarazo, el impacto fue enorme no solo por la noticia, sino por el contexto. Tenía 47 años, estaba casada con Sebastián Jiménez, vivía una etapa madura de su vida y había pasado por un proceso de fertilización in vitro. Univision reportó que el anuncio se hizo en El Gordo y la Flaca el 21 de septiembre de 2022, entre lágrimas de felicidad. Ese momento cambió la percepción pública de Tanya. La periodista acostumbrada a cubrir historias de famosos se convirtió en protagonista de una historia profundamente humana. La de una mujer que, después de años de espera, finalmente podía decir frente al mundo: «Estoy esperando un bebé». La noticia no solo fue celebrada por sus compañeros y seguidores. También abrió conversación sobre la maternidad después de los 40, la fertilización in vitro, los óvulos congelados y los prejuicios sociales contra las mujeres que deciden ser madres en una etapa avanzada de la vida. Univision informó que Tanya había congelado sus óvulos años antes y que esa decisión fue clave para poder iniciar el proceso. En ese sentido, su carrera alcanzó una nueva dimensión. Ya no era solo una comunicadora premiada, nominada y respetada. Era también una figura capaz de poner sobre la mesa un tema íntimo, sensible y necesario: el derecho de una mujer a cumplir su sueño de maternidad, sin tener que pedir perdón por su edad. La gloria de Tanya Charry no está únicamente en los premios ni en las entrevistas exclusivas. Está en haber construido una carrera suficientemente sólida como para que, cuando su vida personal se abrió ante el público, su historia fuera recibida con emoción y respeto. Esa es la verdadera consagración: convertirse en noticia sin perder la dignidad. La vida sentimental de Tanya Charry no fue una línea recta.
Como muchas mujeres, atravesó etapas de ilusión, pérdida y reconstrucción. Univision reportó que antes de convertirse en madre, Tanya había sufrido un aborto en su primer matrimonio y que después de esa experiencia decidió congelar sus óvulos. Esa decisión, tomada años atrás, terminaría siendo determinante para su futuro. Ese dato cambia la forma de entender su embarazo. No fue una sorpresa aislada, ni una noticia diseñada para llamar la atención. Fue el resultado de una historia larga, silenciosa y emocional. Detrás del anuncio había años de deseo, tratamientos, dudas, esperanzas, y una mujer que no quería renunciar a la posibilidad de ser madre. El amor volvió a su vida con Sebastián Jiménez. People en Español publicó que Tanya presentó oficialmente a Sebastián en 2019, durante una gala de la fundación de Eva Longoria, y que antes había preferido mantener esa relación alejada del ojo público. También informó que la pareja se comprometió en 2020 y preparó su boda durante meses. El 7 de agosto de 2021, Tanya y Sebastián se casaron. Univision destacó que, desde entonces, la periodista fortaleció su relación con Zoe, la hija de Sebastián. Tanya asumió ese papel de bonus mom con cariño, entendiendo que formar una familia no siempre significa empezar desde cero, sino aprender a entrar con respeto en una historia que ya existía. Pero incluso las historias bonitas tienen zonas delicadas. People en Español señaló que Zoe había perdido a su madre años atrás. Eso hacía que la nueva familia tuviera que construirse con cuidado, paciencia y sensibilidad. Tanya no llegaba para reemplazar a nadie. Llegaba para sumar amor sin borrar una ausencia. Cuando el embarazo fue anunciado, la alegría convivió con temores. Univision publicó que Zoe, al enterarse de la llegada del bebé, expresó preocupación, porque algunas amigas le habían dicho que cuando los padres tienen otros hijos, pueden dejar de poner atención al primero. Esa frase revela una verdad profunda. La llegada de un bebé puede ser felicidad, pero también reorganiza afectos, rutinas y miedos dentro de una familia. Tanya tuvo que vivir esa etapa con doble responsabilidad. Por un lado, era una mujer embarazada por primera vez, con todas las emociones que eso implicaba. Por otro, era una madrastra afectuosa que debía cuidar el corazón de Zoe. Su maternidad no empezó solo con Bruno. Empezó también con la decisión de proteger el lugar de Zoe dentro de la familia. El proceso médico tampoco fue sencillo. Tanya se sometió a fertilización in vitro, y aunque técnicamente pudo elegir el sexo del bebé, explicó que prefirió no hacerlo. Univision recogió que ella y Sebastián dejaron esa decisión al criterio médico, buscando la mejor opción para la gestación. Finalmente, el 3 de noviembre de 2022, en El Gordo y la Flaca, se reveló que esperaba un niño. La noticia cerraba una pregunta que sus seguidores se hacían desde el anuncio del embarazo. ¿Niña o niño? La respuesta fue clara. Sería un varón. El bebé se llamaría Bruno Sebastián. Y cuando nació, el 3 de marzo de 2023, la emoción volvió a tomar el centro de la historia. Univision informó que Tanya soportó un parto de 30 horas antes de conocer a su hijo, quien nació a las 12:20 de la madrugada. People en Español publicó después imágenes familiares y recogió la felicidad de Tanya al celebrar el primer mes de vida de Bruno. La periodista habló de la emoción de tener a su hijo en brazos, de ver a Sebastián a su lado y de sentir el apoyo de su hermana en la sala. A partir de ahí, la vida de Tanya cambió. Ya no era únicamente la reportera de espectáculos que corría detrás de una exclusiva. Era una madre que aprendía a organizar su trabajo, su matrimonio, su relación con Zoe y su nueva vida con Bruno. La familia, sin embargo, seguía marcada por otra herida: la enfermedad de su madre Alicia. People en Español relató que Tanya quería que su mamá estuviera presente en su boda pese al avance del Alzheimer, y que en 2026 la periodista volvió a hablar del dolor de verla en una etapa avanzada de la enfermedad. Ese contraste hace más poderosa su historia. Mientras recibía la vida de su hijo, también enfrentaba el deterioro de la memoria de su madre. Mientras se convertía en mamá, seguía siendo hija. Mientras celebraba el futuro, cargaba con una tristeza del pasado.
Por eso, hablar de Tanya Charry y su embarazo no es hablar solo de una noticia feliz. Es hablar de una mujer que llegó a la maternidad después de pérdidas, tratamientos, dudas, amor reconstruido, una familia ensamblada y una madre enferma. La felicidad de Bruno no borra esas heridas, las ilumina. El titular: Estoy embarazada. Tanya Charry finalmente habla y revela el sexo del bebé. Se confirma como una historia real, pero debe entenderse correctamente. Tanya Charry sí anunció públicamente su embarazo en 2022. Sí habló de su proceso. Sí reveló después que esperaba un niño. Y sí se convirtió en madre de Bruno Sebastián en 2023. Lo que no debe hacerse es presentar esta historia como si fuera un embarazo nuevo de 2026. La verdad periodística es más importante que el impacto del título. La noticia tuvo fuerza precisamente porque fue real. Una periodista reconocida, de 47 años en ese momento, cumplía el sueño de ser madre después de años de espera y mediante fertilización in vitro. En cuanto a B-Boy o escándalos, no hay registros confiables de un gran escándalo profesional que haya destruido la carrera de Tanya Charry, ni de una traición del público hacia ella. Lo que sí existió fue exposición, comentarios, prejuicios y debate social. Su embarazo tocó un punto sensible. La maternidad después de los 40 y el uso de tratamientos médicos para concebir. Ese fue el verdadero conflicto mediático. No un escándalo oscuro, sino una batalla cultural. Algunas personas celebraron su valentía, otras pudieron verla desde el prejuicio. Pero Tanya respondió con serenidad. No hizo de su edad una vergüenza, sino parte de su testimonio. Univision destacó que ella no hacía caso de los tabúes sobre convertirse en madre cerca de los 50. Su historia también obliga a revisar el papel de la mujer en la televisión. Durante años, Tanya entrevistó a celebridades que vivían bajo presión. Cuando ella misma se convirtió en noticia, enfrentó el mismo mecanismo. Titulares, comentarios, curiosidad sobre su cuerpo, su edad, su bebé, su matrimonio y su vida familiar. Pero en lugar de esconderse, habló. Explicó su proceso, mostró su emoción, compartió sus temores y celebró su maternidad. Eso no significa que haya entregado toda su intimidad al público. Significa que eligió contar lo necesario para que otras mujeres pudieran sentirse acompañadas. En 2025, People en Español publicó detalles del bautizo de Bruno, donde Tanya describió ese momento como una bendición familiar, y habló de su esposo Sebastián, Zoe y su hijo como la respuesta a una oración largamente esperada. Esa imagen resume el cierre de su viaje. La mujer que esperó durante años finalmente veía formada la familia que tanto había pedido. El valor final de Tanya Charry no está en ser perfecta. Está en haber sido constante. No construyó su carrera desde el escándalo fácil, sino desde la credibilidad. No convirtió su maternidad en espectáculo vacío, sino en testimonio. No negó sus heridas, pero tampoco permitió que las heridas definieran su destino. Su historia deja 3 lecciones poderosas para una audiencia de YouTube. Primera, la maternidad no siempre llega cuando la sociedad espera, sino cuando la vida lo permite. Segunda, la familia puede reconstruirse con amor, incluso cuando viene marcada por pérdidas anteriores. Tercera, una mujer pública puede ser fuerte frente a las cámaras y vulnerable en su vida privada sin perder autoridad. Tanya Charry sigue siendo una figura respetada, porque su mayor capital no es el drama, sino la confianza. En una época donde cualquiera puede fabricar rumores, ella representa una idea distinta. La noticia puede emocionar sin mentir. Puede conmover sin destruir. Puede ser intensa sin perder humanidad. Por eso, cuando se recuerda aquel momento en que dijo que estaba embarazada, no se recuerda solo una exclusiva de televisión. Se recuerda a una mujer que, después de años contando las historias de otros, por fin se atrevió a contar la suya. Y esa historia, con sus luces y sombras, confirma algo más grande que cualquier titular. Tanya Charry no necesitó esconder sus años, sus pérdidas, ni sus procesos médicos para ser admirada.
Al contrario, fue precisamente esa verdad la que la acercó al público. Su bebé no fue solo una noticia, fue el símbolo de una espera, de una fe y de una victoria personal que llegó cuando muchos pensaban que ya era tarde.